son características propias y se podría entrar como lo que dice el principio de la identidad. Exacto. Esas características son propias del agua. ¿Sí? La tierra no se da esos estados. ¿Ya? Entonces, sabemos que el concepto, cuando hablamos de la intención o contenido, es la imagen propia, pero las generalidades. Y que estas generalidades no son particulares de este objeto. Pero cuando ya lo hablamos en relación a la extensión, ahí ya vamos a ver propiamente las particularidades de ese objeto. ¿Sí? ¿Me explico? Son cuestiones propiamente de ese objeto. Por ejemplo, la vaca. Hablamos de algo muy general. La vaca tiene distintas características muy similares a otros animales, pero va a tener características propias de él. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ya nos vamos a limitar el concepto por su extensión, ¿ya? Que va a ser el reflejo mental del conjunto de los objetos o los diferentes estados de un objeto único a que el concepto se refiere. Intención o contenido general. Extensión, aunque digan, bueno, pero si habla de extensión, yo me imagino algo extenso, ¿ya? Vamos a ver si una nos va a hablar de lo general, la otra nos va a hablar de lo específico. ¿Sí? No sé si estamos ahí. ¿Estamos claros? Muy bien, Emi, mi lady. Ok, bueno. Entonces, vamos a ver qué dice. Dice, ahora estamos hablando del concepto que se compone intención o contenido y la extensión se va a subdividir en, aquí vamos lo que teníamos hablando, universales, particulares e individuales. ¿Sí? Cuando hablamos de la extensión universal, se refiere a la totalidad de los elementos de la clase. ¿Sí? O sea, seguimos hablando de la vaca. Vamos a hablar de la totalidad de elementos, ¿ya? O sea, las características de la vaca pueden ser similares a las de un caballo, a las de un burro, a las de un buey, ¿sí? Son características universales, ¿sí? Cuando hablamos de particulares, ¿ya? Esta se refiere a una clase formada por algunos elementos de la totalidad. Entonces, aquí ya vamos a subdividir. O sea, tenemos, imagínense ustedes una granja donde hay vacas, donde hay caballos, donde hay bueyes, mulas y bla, 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 ¿sí? Pero eso es la extensión universal. Ahora lo vamos a ver particular, dice, que se refiere a la clase formada por algunos elementos de la totalidad, ¿ya? O sea, vamos a agarrar cada grupito. Aquí las vacas, aquí los caballos, aquí los bueyes, aquí los burros, aquí las mulas, ¿sí? Y de ahí nos venimos a la extensión por su individualidad, que es nada más y nada menos que la clase que forma un solo elemento, ¿ya? O sea, universal todo, particular grupos, ¿sí? Individual uno solo. Esto ahora lo vamos a aplicar a lo que nos atiende, ¿verdad? La norma. Por ejemplo, conceptos universales. Se refiere a la totalidad de los elementos de la clase. Por ejemplo, las leyes. Vemos una infinidad de leyes. Tenemos Código Penal, Procesal Penal, Civil, Procesal Civil. Y para que se hagan una idea, y gracias a Dios yo voy a cumplir este año 10 años de haberme graduado. En ese entonces, para estudiar el privado, a mí me dieron un listado de 322 leyes administrativas. O sea, les estoy hablando 10 años atrás. ¿Sí? O sea, estamos viendo una totalidad de leyes. Hay variedad para que ustedes se entretengan. Pero las más comunes, las de uso diario, penal, procesal civil,
laboral, administrativo y el administrativo que se extiende, ¿no? Cuando eso estamos hablando del concepto, el tipo de extensión universal, todas las leyes que ustedes tengan a bien conocer. Y ahí vamos a delimitar ese campo a los conceptos particulares, que dice que se refiere a la clase formada por algunos elementos, ¿sí? O sea, aquí sabemos que está la totalidad de las leyes, pero todas esas leyes van a conformar normas jurídicas, ¿sí? ¿Estamos? Ya. O sea, tenemos un todo y vamos a agarrar por grupos, ¿ya? Normas jurídicas relativo a lo penal, a lo civil, a lo laboral o a lo administrativo, ¿sí? Híjole, y hay otra infinidad, ¿no? Y de ahí nos vamos a las individuales, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tomar nuestro Código Civil. ¿Cuántos libros tiene el Código Civil? 5, licenciado. 5 libros, correcto. Gracias, Luis Fer, gracias, Rosy, Alessandra. Pero de esos 5 libros vamos a tomar uno, ¿sí? Y vamos a tomar el quinto libro, el libro número 5, que se refiere a... Perdonen, este es tercer semestre, ¿verdad? No, el libro quinto habla del derecho de obligaciones. Derecho de obligaciones. Es el quinto semestre, licenciado. ¿Perdón? Quinto semestre, licenciado. Ok, perdón. Pues lo que pasa es, como les digo, yo hace mucho tiempo pasé por las aulas, entonces ya a veces se me va en qué semestre es cada curso, ¿verdad? O sea que ahorita ustedes ya están viendo procesales, ¿no? No, licenciado. Aún no, licenciado. Procesal constitucional, licenciado. Pero el Código Civil. Vamos por Civil 3. Perdón. Bueno, entonces olviden lo del quinto libro. Entonces vamos a ver. El primer libro estamos en Derecho Civil 3. Ok. Estamos viendo el primer libro, que es la familia, ¿no? Segundo, sucesión. Ustedes me corrigen. ¿Tercero? No, el tercero es el de la sucesión hereditaria. Segundo es de los bienes y de la De los propiedad. bienes, es correcto. Entonces, el cuarto libro es el registro de la propiedad, sí. Y el quinto libro son las obligaciones, ¿sí? Y las obligaciones se van a dividir en contratos, a ver quién me ayuda. Son contratos, vamos a ver, permítanme, que ahorita ya agarré yo el código. Es que se me da la palabra, dice contratos particular y obligaciones. Es que es para que ustedes lo entiendan. El quinto libro, bueno, el derecho a las obligaciones en general y las obligaciones en particular, ¿ya? Entonces, conceptos universales. Sabemos la infinidad de normas, el mundo de leyes, ¿sí? Conceptos particulares. Vamos a agarrar penal, procesal, penal y procesal penal, civil, procesal civil, laboral. Y los individuales vamos a agarrar civil y vamos a ver, por ejemplo, contratos. O sea, aquí se van viendo ustedes cómo todo eso se va delimitando, ¿ya? Mucho. Seguimos teniendo la misma cantidad, solo que ya subdividido. Y de último, uno solo específico. No sé si me explico o los confundí más. Manuela, muchas gracias, dice que sí. Dulce María, sí, bueno. Entonces, es como los métodos inductivo y deductivo. Podríamos tenerlo de esa manera, pero recuérdense que
Aquí la lógica va a hablar de conceptos jurídicos, de más a menos, ¿sí? De lo universal a lo individual, y entre ese individual, lo particular, ¿sí? Ok, bueno, entonces, de ahí sabemos ahora las características, perdón, alguien me... Bueno, entonces vamos a ver ahorita en relación a las características. Las características que dice individuales, perdón, esenciales y accidentales. ¿Cuándo va a ser, cuando hablamos de características, cuándo va a ser esencial? Y dice que consiste en los distintivos que necesariamente deben poseer los elementos de una clase. Regresemos al árbol que nos estaba hablando Orlando. ¿Sí? Distintivos que necesariamente deben poseer los elementos de una clase. Orlando nos describía un árbol grande, hojas, ¿sí? Raíces, ¿sí? Tronco, y agregámosle frutos, ¿ya? Ahora bien, una rosa, un rosal, más bien. Sabemos que el rosal no va a tener las mismas características de un árbol de mangos, ¿ya? Si bien es cierto, va a estar conformado por tronco, por raíz y por flor, ¿ya? Pero la diferencia va a ser en que uno va a dar frutos, el otro únicamente va a dar flores, ¿sí? Entonces, ahí hay un elemento esencial de cada cosa, ¿ya? Si bien es cierto, al hablar de árbol y de las características que nos dio Orlando, puede ser, un rosal también nos puede dar sombra. Como dijo Orlando, el árbol nos da también sombra. El árbol posee raíz, el rosal también, ¿sí? Pero van a ser diferentes en su tipo, ¿ya? Entonces, dentro de las características del concepto, lo esencial que va a consistir en los distintivos que necesariamente deben poseer los elementos de una clase, ¿ya? Para que un árbol lo podamos catalogar que es un árbol de manzanas, tiene que tener todas las características del árbol, pero lo que lo va a hacer esencial es la manzana. Porque a la par puede haber un árbol de naranjas que ustedes van a ver exactamente igual. Este es árbol y este también. Pero lo esencial es que este va a dar manzanas y este naranjas. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿O no? ¿Compañeros? Emi, ok. Muy bien. Entonces, aplicándolo al tema, ¿quién me podría dar un ejemplo? Milady. Ah, perdón, pensé que iba a opinar Milady. Aquellas que hacen que esa cosa sea lo que es. Sí, Manuela. Pero, por ejemplo, ya lo hablamos en árboles para que ustedes me entendieran el concepto de la característica del esencial de un concepto. ¿Sí? Ahora bien, apliquémoslo a la norma o a la creación de normas. O sea, las etapas para la creación de una ley. Vamos a ver. Derecho constitucional. Estas etapas ya las vieron, ¿no?
compañeros? Las etapas para la creación de una norma. Constitución, artículo 174. ¿Será que para que la creación de una norma se puede uno saltar algún paso? ¿Siempre seguirá haciendo? No, Lick. No, claro que no. No, es correcto. ¿Ya? Entonces, aquí hay características esenciales para la creación de una ley. ¿Sí? Entonces, el concepto ley, creación de una ley. ¿Sí? O sea, ya les di la palabra y ustedes ya se imaginaron o ya saben cada paso que tiene que dar esa iniciativa para que al final sea ley. ¿Sí? Si falta uno de esos, definitivamente no va a ser un decreto. ¿Ya? Podría ser el contenido de un contrato. También puede ser el contenido de un contrato. ¿Ya? Ustedes saben que el contenido, son nulas las cláusulas que van contrarias a la norma. ¿Ya? Y aparte van a tener requisitos, y eso lo van a ver ustedes en notariado. Sería el orden y los pasos completos que llevarían a crear una norma. ¿Es correcto? ¿Sí? Esos son conceptos esenciales. ¿Ya? Que con uno que falte no se puede dar el fin. ¿Ya? Y sin embargo, los conceptos o los pasos para la creación de un decreto van a ser distintos a la creación de un arbitrio. ¿Sí? La diferencia entre decreto y arbitrio, ¿cuál es la diferencia esencial o principal? ¿Tienen alguna idea de cuál es la diferencia principal? El proceso de la creación, sí, pero también tienen que tener ustedes muy presentes de que los decretos es exclusivo de el Congreso, ¿sí? Y los arbitrios, ¿de quién? ¿De los jueces? No. De los diputados, no, tampoco, Luis. De la MUNI, ¿sí? De las municipalidades, del Consejo Municipal, ¿sí? Y obviamente, las dos va a llegar un momento en que van a generar una obligación o un derecho. Pero para eso tuvieron que pasar determinados filtros para al final ser un decreto y otro un arbitrio. ¿Sí? Entonces ahí radica la diferencia de estos preceptos esenciales. ¿Ah? Lo que va a ser diferente una cosa de la otra. ¿Sí? Ahora vamos con la característica accidental. Cuando hablamos de la característica accidental, dice que son los elementos que no son necesarios para su pertenencia a la clase. No obstante, lo hacen pertenecer a esta. Perdón, licenciado, ¿cómo es que dijo? ¿Podría repetir? De lo accidental, dice. Accidentales, sí, por favor. Dice que son elementos que no son necesarios para su pertenencia a la clase. No obstante, lo hacen pertenecer a esta. ¿Qué creen ustedes? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Alguien que tenga una idea?
¿Qué nos dice? ¿O qué les dice a ustedes? Es el elemento que no es necesario. Como el color, pero el color sería parte de ello. Que no son necesarios para su existencia. Sí, pero la de Luis Fer dice el color. Podría ser, ¿ya? El color forma parte de, pero no es un requisito, a menos de que se los pida más el color de algo. Pero aplicado a la norma. ¿Cómo trabajaríamos el accidental? Elemento que no es necesario para su pertenencia a la clase. No obstante, la hacen pertenecer a esta. Como las cláusulas. Las cláusulas de un contrato. Ya que Luis Fer mencionó las cláusulas. ¿Hay límite de cláusulas? O sea, que ustedes creen que hay una limitación de venir y decir, el contrato de arrendamiento se tiene que delimitar a 5 cláusulas. No. O sea, tiene que reunir todos los requisitos de un contrato. ¿Ya? Por ejemplo, contrato de arrendamiento. Tiene que existir un bien. ¿Sí? Para que exista el bien, tiene que haber un propietario. Tiene que haber la persona que lo va a arrendar. ¿Sí? Tiene que tener un plazo. Renta. Condiciones, prohibiciones. ¿Sí? Pero las principales, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento yo acostumbro a poner prohibiciones y hasta multas, ¿verdad? Pero el hecho de que no les pongan no quiere decir que lo van a hacer. ¿Lo van a hacer qué? Insubstituible. O sea, que no van a hacer a la vida jurídica ese contrato, no. El hecho de que yo no ponga las condiciones o la multa por desocuparlo anticipadamente, no quiere decir que ese contrato carezca de validez. ¿Sí? Así lo puedo hacer en una cláusula, como lo puedo hacer en 10. ¿Sí? O sea, son elementos que, si bien es cierto, forman parte del concepto, pero no son requisitos esenciales. ¿Sí? Cuando ustedes vean, o yo creo que ya vieron los dictámenes, ¿no? Vinculantes y no vinculantes. ¿Sí? Cuando hablamos de un dictamen vinculante, nos referimos a que es de un cumplimiento obligatorio. ¿Sí? Y cuando hablamos de un dictamen no vinculante, quiere decir que, si bien es cierto, tenemos el dictamen porque es un requisito, pero lo podemos atender o no. ¿Sí? Esa sería una característica accidental. O sea, que aunque no vayamos a hacer uso o no sea de cumplimiento obligatorio, pero lo tenemos que pedir. ¿Sí? Tenemos que tener ese dictamen. Sí, ya vieron los dictámenes, ¿no? Vinculantes y no vinculantes. Compañeros. No. Oh, perdón. En derecho administrativo, ¿no han visto qué llevan ustedes de derecho administrativo? Creo que nos toca el otro semestre, licenciado. El semestre, cierto, sí.
Bueno, pues entonces ya les adelanté. Les adelanté una de los dictámenes. Bueno, ahí van a ver ustedes clases de dictámenes. Los dictámenes vinculantes y los no vinculantes. ¿Ya? Los vinculantes son de cumplimiento obligatorio y los no vinculantes, que aunque sí es un requisito tener el dictamen, pero únicamente es, veámoslo así, como una consulta y la podemos atender o no. ¿Sí? Entonces, aquí es esta característica del concepto accidental, aunque forme parte del asunto, ¿sí? No es necesaria su pertenencia, ¿ya? O sea, pero siempre va a formar parte de esta, ¿ya? No sé si me explico. Podría ser un elemento accidental el plazo, la condición o el modo. ¿Estamos hablando, Manuela, en relación a un contrato de arrendamiento? ¿O plazo en qué sentido? Sí, no. Le voy a decir por qué. Porque dentro del contrato de arrendamiento sí se tiene que estipular un plazo. ¿Por qué? Porque al momento de que usted quiera hacer uso de su propiedad, si ya hay un contrato vencido, ¿sí? Entonces, obviamente, usted puede requerir el inmueble, ya porque ese contrato ya se venció, o puede renovar ese contrato. Entonces, un elemento fundamental en el contrato de arrendamiento es el plazo, la renta y las condiciones. O sea, para mí son cuestiones muy importantes, ¿no? Que no deben de faltar. Ahora ya otro tipo de frivolidades, digámoslo así, en el contrato puede ser de que sean preceptos accidentales, que aunque no son necesarios, forman parte del asunto principal. ¿Sí? ¿Compañeros? ¿Estamos ahí? Ok. Y por último, para no confundirlos y que ahorita ustedes procesen esta parte de lo que es el concepto, vamos a platicar en relación a lo que es la oración y la palabra. Cuando hablamos de oración, regresemos a esas clases de idioma español, cuando nos decían, diga que es una oración. Alguien que me diga que es una oración. Un conjunto de palabras que llevan un orden. Conjunto de palabras que llevan un orden. Idea de un objeto. Y las partes de la oración. Conjunto de palabras que expresan un juicio, Emi. Ajá. Y cuando hablamos de las partes conformadas por sujeto y predicado, verbo, sujeto, predicado, verbo, tienen sentido, muy bien. Ajá. Sí, pues, claro. O sea, ahí regresamos nosotros a lo que era idioma español. Bueno, pues aquí la oración no es nada distinto a lo que nosotros teníamos del concepto de oración. Ya porque dice, la oración es el envoltorio lingüístico de un juicio, el medio que usamos para transmitir un pensamiento. ¿Sí? O sea, aquí yo ya les transmití lo que la definición de oración, valga la redundancia, conformando una o varias oraciones. ¿Sí? ¿Ya? Regresando al árbol que nos describió Orlando, él utilizó varias oraciones para describirnos el árbol que él se estaba imaginando. ¿Sí? Y ahora, cuando hablamos nosotros oración, y aquí tenemos palabra, ¿será lo mismo o serán cuestiones totalmente distintas? Son distintas, es completamente distinto. Muy bien, claro. Porque la oración es el conjunto de palabras, ¿sí? Y la palabra, obviamente, es una sola. Porque las palabras componen una oración. Claro, Dulce María, así es, ¿ya?
La palabra no es más que el molde verbal del concepto. El concepto se expresa normalmente a través de las voces de un idioma, pero puede darse el caso que se piense en un concepto sin auxilio de la lengua, ¿sí? Regresando a la descripción del árbol. Orlando estaba indicando el árbol y cada quien en su pensamiento o en su cabeza lo estaba visualizando, ¿sí? Entonces, oración, envoltorio lingüístico de un juicio, el medio que usamos para transmitir el pensamiento, o sea, el habla, ¿sí? Y la palabra, el molde verbal del concepto. Y el concepto es el que se expresa normalmente a través de las voces de un idioma. Pero puede darse el caso que se piense en un concepto sin el auxilio de la lengua. ¿Sí? ¿Comprendimos ahí? Compañeros. Creo que vienen agotados. Sí. Ok. Vienen agotados de la semana pasada. Fue una semana muy convulsionada. Pero bueno. Y creo que este miércoles, creo que también irán a suspender clase, ¿no? Tengo entendido que hay segunda vuelta. No han dicho nada sobre eso, licenciado. Bueno, nosotros en el colegio sí tenemos, vamos a ver, ¿cómo se pensaría en el concepto sin el auxilio de la ley? ¿Cómo se pensaría en el concepto sin el auxilio de la ley? ¿A qué se refiere Luis Fer? ¿Será el concepto sin el auxilio de la ley? Por ejemplo, yo les digo lo último que dijo. Ok, yo les digo asesinato. ¿Qué se imaginan ustedes? Ya les dije yo asesinato y ustedes están imaginando el asesinato sin el auxilio de la ley, muerte. Ajá. Muerte, un delito. Ajá. Ahora bien, muerte, un delito y un tercero que no recuerdo ahorita. Ahora, si yo les digo homicidio, también me pueden poner muerte, un delito. O sea, ¿se lo están imaginando exactamente igual? Uno con el otro. Bueno, Carolina, premeditación. Ahí ya se fue a características propias de un tipo penal, ¿sí? Pero Luis Fer nos dijo, ¿cómo nos vamos a imaginar sin el auxilio de la ley? O sea, a pensar sin el auxilio de la ley, ¿sí? Yo les indiqué asesinato y homicidio. Ambas, muerte. Ambos, delito. Pero ahora vamos a introducir la norma. Ahí ya nos indicaron premeditación. Y esa es una característica del homicidio o del asesinato. Sería por intuición, dice Luis Fer. Del asesinato, es correcto. Es correcto, Renata. Manuela, es correcto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros pensamos un concepto sin el auxilio de la lengua o de la ley en este caso, nosotros vamos a imaginar todas esas generalidades. El asesinato y el homicidio son muerte, son delito. Es una persona quien le quite la vida a otra, ¿sí? Pero ya cuando nos vamos a auxiliar con la ley, ya vamos a definir qué tipo penal es. O fue asesinato o fue homicidio. Ahí nos indicaron que hubo premeditación. Entonces ya es una característica del tipo de asesinato. ¿Estamos? ¿Compañeros? Ok. De acuerdo, Luis Fer. Entonces, como les digo, vamos a dejarlo acá
pasar al siguiente punto y tratar de procesar este cuadro de lo que es el concepto y sus características para poder entrar a lo que es ¿cómo se llama? La relación entre intención o comprensión y la extensión del concepto. O sea, para no confundirnos. Siempre estamos pendientes de lo que vaya a pasar el día miércoles. Como les repito, nosotros en el colegio sí tenemos segunda vuelta. No sé ustedes como estudiantes, pero si no, vamos a hacer todo lo posible por estar con ustedes. Ahora si se suspenden, pues estaremos con ustedes, pero yo creo que ya vienen parciales. Entonces, vamos a ver qué pasa en el transcurso de mañana, ¿va? Mañana y pasado, para ver, avanzar un poquito más. Yo les agradezco siempre su atención. Ya saben que estoy a sus órdenes en lo que ustedes necesiten. ¿Y quién lleva la delantera? Pues en realidad hay una segunda vuelta entre la planilla 1 y la planilla 3, creo yo, que es la 1 es la de Mazariegos y la 3 es la de Jordán, si no estoy mal. No, perdón. Suárez. La 3 es de Suárez, aquí en el colegio. Entonces, prácticamente aquí es, no digamos borrón y cuenta, sí, Jordán ya está fuera, es correcto. Es Mazariegos y Suárez. No es quien lleve la delantera. De hecho, la primera vuelta ganó Mazariegos, pero ahorita prácticamente es otra vez de cero, ¿verdad? Para ver qué pasa y a ver si no hay una tercera vuelta. Pero como les repito, cualquier información por la vía idónea, que sería el chat, así como fue el miércoles pasado, y como les digo, yo les agradezco su atención y estamos aquí para servirles. Que pasen buena tarde, compañeros. Gracias, Lick. Feliz tarde, Lick. Gracias, licenciado. Buenas Gracias, tardes. licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes. Gracias, Lick. licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Gracias, licenciado. Buena tarde.